días, bienvenidos a su programa Diálogos en Movimiento. Mi nombre es Isabel Zulue López y es para mí muy gratificante el que comparta con nosotros esta media hora en la cual compartiremos la mesa de diálogo con la diputada federal Claudia Edith Anaya Mota, así como el diputado local Jorge Álvarez Maínez. Bienvenidos, buenos días. Gracias, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Isabel. Así es. Hoy, durante la mesa de diálogo, estaremos charlando un poquito sobre el segundo informe de actividades de la diputada Claudia Edith Anaya Mota. Y con el diputado Jorge Álvarez, pues trataremos un poquito sobre los barreteros, quienes pues ya inician actividades en las preliminares de esto que va a ser un torneo de campeonato, ¿no es así? Así es, si quieres, al final invitamos a la gente. Así es. Un honor, por cierto, compartir este programa con una de nuestras mejores representantes en el servicio público. Yo lo ampliaría a ese tono con la diputada Claudia Anaya. Así es, Jorge. Y de antemano, pues quiero agradecer su presencia, diputada. Me es muy grato el tenerla aquí en Diálogos en Movimiento y que haya aceptado la invitación, pues para comentarle a la gente un poquito sobre lo que se ha hecho durante estos años de actividad. Pues sí, muchas gracias. Un honor también compartir la mesa con ustedes. Quiero decirles que efectivamente el día de ayer en el Teatro Calderón estuvimos compartiendo con la ciudadanía este ejercicio que a mí me parece que fortalece la democracia, que es el rendir un informe de labores. Y sobre todo cuando eres diputada federal, que tu trabajo es en México, que no tienes la posibilidad de estar tan cercana a la gente en materia territorial y que pareciera, por el trabajo que realizas, que lo que haces allá no tiene un beneficio directo en la comunidad o en las problemáticas de la población. Y lo cierto es que cuando tú vas y te informas de lo que hacen o no hacen tus diputados federales, te das cuenta que el trabajo es muy cercano a tu comunidad. Por ejemplo, claro, cuando están pavimentando una calle, cuando pavimentan la calle de tu comunidad, pues ese recurso baja a través del presupuesto de egresos de la Federación, etiquetado directamente para Zacatecas, y es un logro de tus diputados federales. Cuando están realizando una planta tratadora de agua en tu municipio, eso también son recursos que provienen del presupuesto de egresos de la Federación, de aportaciones estatales y municipales, de una distribución también que se hace para que tengan liquidez municipios y estados, y también son logros que se hacen desde la Cámara de Diputados a través de tus diputados federales. Entonces, toda esa actividad que realizamos, es importante que la gente las conozca, porque pareciera que las leyes generales o las leyes federales no nos rigen, o no se aplican, o no son cercanas a nuestras necesidades prioritarias o básicas. Y lo cierto es que sí resuelven, sí atienden, y bueno, y sí nos ayudan a salir adelante de nuestras problemáticas. Claro que sí, de esto y mucho más estaremos dialogando a lo largo de esta media hora aquí en Diálogos en Movimiento. Pues al regreso de esta pausa comercial platicaremos sobre este segundo informe de labores. La Jornada Zacatecas, porque cada mañana debes estar bien informado. La noticia como sucede, noticias nacionales, internacionales y todos los acontecimientos locales. Letra a letra, la noticia. La Jornada Zacatecas, un espacio de libertad. Ven y estudia para técnico superior universitario en la primera institución de educación superior certificada del Estado. Estudia una de nuestras carreras en 2 años, porque además tenemos la continuidad de estudios a la ingeniería y obtén 2 títulos profesionales en 3 años, 8 meses. UTES, educación de calidad que transforma. Nuestras líneas telefónicas 92-411-2592, 292-90 en la extensión 114. Comuníquese con nosotros. Está con nosotros la diputada Claudia Edith Anaya Mota. Si usted tiene algo que cuestionarle, pues aquí está con nosotros para que se lo responda. Y por supuesto darle seguimiento a todas las dudas que tengan ustedes. Diputada, bienvenida a Zacatecas una vez más. Es un placer para mí que esté con nosotros. ¿Y qué le parece si platicamos un poquito sobre lo que fue el informe de labores que realizó el día de ayer por ahí en el Teatro Fernando Calderón? Pues sí, bueno, ustedes pueden revisar en las páginas de internet, en la página diputados.gov.mx, ahí encuentran todas mis iniciativas. Para yo no enumerarles, he presentado más de 60 iniciativas y puntos de acuerdo como 50. Entonces es importante que vean
¿Qué iniciativas he presentado? ¿Cuáles ya se votaron? ¿Cuáles se dictaminaron? Se votaron y ya son ahora una ley vigente. También es importante que revisen mi asistencia a comisiones y a pleno, que sepan y tengan la certeza de que su diputada está ahí, está trabajando. Y por eso les voy a comentar únicamente hoy de dos muy importantes que me parecen. México ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Estado mexicano se comprometía adecuar todas sus leyes, políticas públicas y programas en atención a dar una política, una gobernanza transversal de atención a las personas con discapacidad, siempre con una perspectiva distinta de lo que debe ser la inclusión y dejar de lado el paternalismo o la sobreprotección a las personas con discapacidad. Entonces, la primera acción que debíamos de realizar era la adecuación del marco general, que era la Ley General para las Personas con Discapacidad. Fue lo primero que hice llegando a Cámara, presenté una iniciativa para crear la Ley General para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. Es una ley que ya está, que se votó por unanimidad en la Cámara de Diputados, por unanimidad en la Cámara de Senadores, que ya el decreto fue publicado y es una ley vigente, que lo que va a hacer es crear un instituto, una instancia paraestatal con personalidad jurídica y patrimonio propio para tomar las decisiones en tema de creación de política pública en materia de discapacidad. Siempre con esa visión y ese paradigma distinto, ¿no? De que tenemos que ver a las personas con discapacidad de todos los sectores, desde el sector de la salud, de la educación, de la justicia, desde el trabajo, y no pretender pensar que es en el DIF en donde se tienen que resolver todas las problemáticas de una persona con discapacidad. Efectivamente, habrá tareas de asistencia que el DIF tendrá que realizar para este sector poblacional, pero si una persona con discapacidad quiere estudiar, debe hacerlo en una escuela regular, donde están todas las personas sin discapacidad, donde los maestros deben profesionalizarse, donde debe de haber las herramientas para que un invidente cuente con sus instrumentos, para que un sordo tenga los elementos de comunicación con su maestro, para que una persona con discapacidad motriz tenga la infraestructura adecuada y para que una persona con discapacidad intelectual tenga la asesoría correcta de parte de sus maestros. Ese es un ejemplo, pero viene también la parte del empleo, fomento al empleo, viene la parte de justicia, viene la parte de deporte, cultura, en fin, es una ley completa y es una ley que va a dar pauta para que aquí los diputados locales también le den una revisada a la ley que tenemos en Zacatecas y seguramente también podrán ponerla en vanguardia para la atención de las personas con discapacidad. Y otra cosa muy importante, una política pública nacional que dé beneficios a las personas con discapacidad en cuanto a su desarrollo, no la habíamos visto hace años, es lo cierto, no la habíamos visto hace años. Como diputada federal propuse la creación del Fondo para el Acceso al Transporte Público de Personas con Discapacidad. Ese fondo está ubicado en el presupuesto de egresos de la Federación, en el ramo 23. Es un fondo que tiene 445 millones de pesos distribuido entre las 32 entidades federativas, no de manera proporcional, definitivamente esto fue una negociación política que se tuvo que hacer y afortunadamente al Estado de Zacatecas le fue muy bien. Nos quedamos con 19.5 millones que van a servir para ir adecuando el transporte público, modernizándolo por etapas, para que sea un transporte nuevo, que brinde un buen servicio a la población sin discapacidad, pero que además esté adaptado, que tenga rampas para que las personas con discapacidad podamos trasladarnos de un lugar a otro sin mayor problema. Muchas veces nos puede decir la gente con discapacidad, sí, tengo efectivamente derecho a la educación, pero ¿cómo llego a la escuela? Si tengo complicaciones de movilidad y el transporte público no es adecuado para mí. Entonces el transporte público te garantiza el ejercicio de ese derecho a través del traslado, ¿no? Ya las otras cosas las vimos a través de la ley, cómo es que está prohibida la discriminación en centros educativos para personas con discapacidad, cómo es que está prohibida la discriminación en centros laborales para personas con discapacidad, y bueno, el transporte público lo que va a hacer es darnos esa pauta de movilidad para que ellos puedan desplazarse y puedan desarrollarse por sí mismos. Yo estoy cierta que de aplicarse bien este programa, que de aplicarse bien esta ley, lograremos ir subiendo los índices de desarrollo humano de las personas con discapacidad. Lograremos ir haciéndolos más independientes, más productivos, más solventes. Tener una discapacidad es caro, es difícil, te envuelve en un entorno complejo, pero el Estado tiene la responsabilidad de brindar los servicios y de dar el acompañamiento para salir adelante. Entonces, esa es una parte prioritaria que tenemos que garantizar y que ya está hecha, está resuelta y es parte de lo que informé el día de ayer en este segundo informe. Así es. Jorge, en ese sentido, ¿cómo trabaja la Cámara de Diputados local? Sí, mira, yo creo que ahí, aquí a mí lo que me gustaría destacar es sobre todo que hay una agenda que trasciende, yo creo que a los partidos, a las filiaciones políticas actuales, que yo creo que los zacatecanos pueden ir encontrando en una generación de políticos
Y con generación no me refiero estrictamente a gente joven, sino gente de muchas edades que va teniendo un perfil mucho más profesionalizado en el servicio público y de mucho más compromiso. También, por supuesto, en el caso particular, y creo que en el de Claudia, que tiene una visión de izquierda. A mí me llaman la atención dos líneas de acción, pues que se complementan muy bien con lo que aquí hemos platicado en otras ocasiones y que es parte de la agenda legislativa, Isabel. Que uno es todo el tema no solamente de la discapacidad, sino el tema global de discriminación, que también ayer la diputada federal Claudia Anaya nos hizo el favor, como presidenta de la Comisión Especial en la materia a nivel federal, de presentar junto con algunas organizaciones civiles de Zacatecas la encuesta nacional sobre discriminación en su capítulo de Zacatecas, que como bien dice Claudia Anaya, a mí me parece que además de ser un tema social profundamente importante para hablar de nuestros valores sociales, de nuestros valores de solidaridad, es un tema que debemos de también empezar a analizar como aquí hemos propuesto en su perspectiva económica. Mientras tengamos tantos grupos excluidos, por ejemplo, a aquellas personas con discapacidad o a la gente que tiene o está en condiciones de minoría, excluidos de los regímenes jurídicos y de los regímenes económicos, obviamente el país se vuelve menos productivo, se vuelve menos distributivo y se vuelve menos capaz de generar riqueza para esos grupos, y los vamos condenando pues a que su desigualdad, a que la pobreza se reproduzca y se generen pues lo que han denunciado varios estudios internacionales, que son círculos viciosos. El reto es por la vía de políticas públicas y de leyes que vayan mitigando esa discriminación, recomponer esos círculos y hacer los círculos virtuosos. Y el otro tema que me parece fundamental es el que ya se trataba aquí, el tema del presupuesto. Zacatecas es el estado del país que más depende en su Producto Interno Bruto del gasto público estatal. El gasto público estatal es en Zacatecas la quinta parte del Producto Interno Bruto. Entonces yo ahí lo que quiero destacar mucho es que por ejemplo, cada 5 puntos porcentuales que los diputados federales como Claudia Anaya logren incrementar de presupuesto para el Estado, significan un punto porcentual de crecimiento en el caso de Zacatecas. De ahí me parece su valía. La otra gran tarea que tenemos de forma conjunta es cómo garantizar que ese gasto se distribuya de forma correcta, honesta y transparente. Así es, si me permiten, vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos. Estamos en Diálogos en Movimiento. La Jornada Zacatecas, porque cada mañana debes estar bien informado. La noticia como sucede, noticias nacionales, internacionales y todos los acontecimientos locales. Letra a letra, la noticia. La Jornada Zacatecas, un espacio de libertad. Ven y estudia para técnico superior universitario en la primera institución de educación superior certificada del Estado. Estudia una de nuestras carreras en 2 años, porque además tenemos la continuidad de estudios a la ingeniería y obtén 2 títulos profesionales en 3 años, 8 meses. UTES, educación de calidad que transforma.